En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos hoy en el día de la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor, que es una fiesta muy bella, porque nuestro Señor mostró aquello que escondía en su vida, que era la gloria de su divinidad. Él escondía algo que debería ser normal en él, puesto que era Dios, y él recompensó a esos 3 apóstoles que llevó con él en la cima del monte Tabor, para que vieran esta gloria de nuestro Señor y que estuvieran más confirmados, más fuertes en el momento de la pasión de nuestro Señor. Y también para que ellos dieran testimonio un día, cuando ellos iban a evangelizar el mundo, que dieran testimonio de lo que habían visto, de que Jesucristo era Dios. De hecho, esa nube que los cubrió en ese momento, esa nube los padres dicen que era el Espíritu Santo, representaba el Espíritu Santo, y la voz que se oyó era la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escuchadle. Y que es lo único, la recomendación que nos hace Dios Padre en ese momento: escuchar al Hijo, escuchar su enseñanza, su palabra, que es la palabra de Dios, porque Jesucristo era Dios. Y esa es la gran importancia de escuchar la verdad de Dios, la palabra de Dios, porque esa verdad es en la cual creemos, y Jesucristo es en el cual creemos, porque Él es el que nos enseña esa verdad. Y esa importancia de la fe, de la adhesión a la enseñanza de Dios, es es algo principal en la religión católica, la adhesión de nuestra inteligencia y nuestra voluntad a la enseñanza de Dios. No es solo una adhesión puramente teórica, decir yo creo que Dios existe, yo creo que Dios me ha dado me ha enseñado estas verdades, me ha dado los 10 mandamientos, pero no los pongo en práctica. Eso es una falta en cierto sentido es una falta de fe, porque uno cree en algo que no practica. Entonces debemos tener esa fe viva en nuestro corazón, nuestra mente sobre todo, y después practicarla para que esa fe sea perfecta, que no sea una fe superficial, como hoy es tan común en los católicos modernos, actuales, una fe superficial, que a veces se limita a unos actos de piedad que no son malos, ¿verdad? No es malo decir algunas oraciones o decir el rosario, claro que no, pero hay que ver que por qué decimos esas oraciones, por qué hacemos ciertos actos de piedad, por qué tenemos una imagen de Nuestra Señora en nuestra casa o de los santos, porque nuestra fe nos dice que hay que venerarlos. Entonces la fe precede y es el inicio de toda la vida cristiana. Aquel que no cree no puede vivir una vida cristiana, no puede respetar los mandamientos, no puede comportarse bien o vivir como cristiano. Primero hay que creer. Y esta creencia, esta fe, esta adhesión de nuestra mente a la verdad divina, pues genera el sufrimiento. Porque cuando uno acepta lo que Dios dice, eso representa un esfuerzo de nuestra parte. ¿Por qué crucificaron a nuestro Señor? Porque le enseñaba la verdad, y eso no gustaba a los fariseos y publicanos y toda esa gente que lo hicieron crucificar, porque les molestaba que Jesucristo dijera la verdad. Entonces la verdad engendra persecución, la verdad engendra sufrimientos. Entonces hoy, ¿por qué la gente no quiere sufrir? Ya más no quiere sufrir, porque ya no les importa la verdad.
Hoy la gente, el mundo se ha vuelto relativista, poco importa si yo pienso esto, yo pienso aquello, con tal de que yo esté bien con los demás. Eso es relativismo, eso es subjetivismo, eso Dios lo detesta, esa mentalidad relativista, mundana, y hay que estar apegados a esa verdad, como dijo Jesús, que la verdad nos hará libres, quiere decir que nos dará una libertad verdadera, y la verdad nos salvará, porque el día del juicio se nos va a preguntar en qué medida aceptamos la verdad de la fe y la pusimos en práctica. Entonces en eso seremos juzgados. Ese es el criterio para decir tú irás al cielo, no irás al cielo. Así que no nos volvamos relativistas, porque hay muchos niveles de relativismo. También se le puede llamar el espíritu liberal. Ese tipo de personas que son incoherentes, que no les gusta que les hable uno de cosas absolutas. Hay cosas absolutas en esta vida que no se pueden hacer excepciones, que no se puede hacer medias tintas. Esas cosas absolutas son Dios, son la verdad de Dios, son la moralidad. Es decir, yo no quiero hacer el pecado por ninguna razón y no lo acepto por ninguna razón. Entonces no voy a transigir y no voy a decir, pues es un pecadito por aquí, un pecadito por allá, eso no es grave, entonces lo puedo hacer. Los santos no hablaban así, los buenos cristianos nunca hablaron así, pero es propio de nuestra época, esa mentalidad relativista, esa mentalidad de falta de entereza intelectual y entereza pragmática. Entonces, hoy mucha gente hace eso, muchos cristianos. ¿Por qué la iglesia se ha degradado tanto? ¿Por qué está en crisis? Porque hasta los mismos hombres de iglesia ya han caído en el relativismo moral. Sí, fulanito es de tal religión, no hay que molestarlo, no hay que decirle porque no hay que crear problemas, cada quien su opinión, cada quien su libertad, y Dios no nos dio la libertad para escoger el mal o para escoger el error. Dios nos dio la libertad para escoger el bien, para seguir la verdad. Y hay cosas absolutas en la vida. Entonces es propio de los católicos liberales que han desolado la iglesia, que la han destruido, poco a poquito la han destruido. Como decía Sapio X, los modernistas son los peores enemigos de la iglesia, los liberales son los peores enemigos de la iglesia, porque desde dentro la debilitan, la relativizan, la diluyen. Y eso no lo queremos nosotros. Por eso nosotros estamos en los tradicionalistas que resistimos, pues estamos privados de muchas comodidades, de muchas cosas. Tenemos que a veces tener la misa en lugares que no son una iglesia. ¿Pero por qué? Porque hay una persecución, porque no queremos transigir en los principios, en las verdades. No queremos decir, pues vamos a quedar bien con el obispo del lugar y le voy a decir, bueno, sí, yo no voy a criticar el concilio, déjenme decir la misa en una iglesia cualquiera y ya me voy a callar sobre las verdades de la fe, sobre las verdades, sobre los errores modernos que han condenado siempre los papas, los buenos papas. Entonces, ahí yo tal vez tendría posibilidad de tener una iglesia, una capilla, pero tenía que transigir en mi predicación, en mis principios, en mi enseñanza. Pues no, nosotros queremos seguir la iglesia como siempre fue, y eso supone persecución. Entonces, todos los mártires, cuando uno ve por qué la iglesia dice por qué murieron los mártires, todos fue en odio a la fe. Si matan a un cristiano pero no es en odio a la fe, no es mártir. Murió por otra razón, por un motivo tal vez que alguien lo asaltó, o por un motivo político, simplemente político, o por un motivo puramente humano. Aunque fuera un buen cristiano, no es mártir.
¿Quiénes son los mártires? Son los que son matados en odio a la fe. En eso se reconoce un mártir. Por eso hay muchos que han muerto, y si la Iglesia no reconoce que son mártires hasta que no se prueba, hasta que no se ve que ellos fueron asesinados o martirizados en odio a la fe que ellos profesan. Entonces la fe provoca el odio del mundo, el odio de los demonios, claro está, así como asusaron a toda esa plebe que crucificó a nuestro Señor, el demonio. Pero hay hombres en el mundo que están al servicio del demonio y que también persiguen a las personas de bien, pero no tanto a las personas de bien cuanto a las personas que quieren ser íntegramente católicas, íntegramente cristianas, que tienen una fe total. Esos son los que suscitan más el odio de los enemigos de Dios, de las personas que quieren vivir en este mundo como si Dios no existe, o que quieren ser cristianos a medias, y les molesta que haya cristianos que quieren llevar una vida cristiana íntegra, con entereza en el pensamiento, entereza en los principios, entereza en la práctica, en la vida. Eso es cada día más raro, porque esa cultura liberal que nos ha invadido por todos lados hace que la gente incluso que no parece gente mala, que parece gente más relativamente buena, pues se vuelvan relativistas. Y nosotros no estamos en ese plan. Nosotros no queremos ser relativistas, queremos vemos en la verdad de Dios algo absoluto. La verdad de Dios no se puede cuestionar, no se puede disminuir tal cual es, hay que aceptarla como es. Y el que no la acepta, pues hace un pecado contra la fe, un pecado grave, un pecado mortal. Y esa fe a la cual adherimos con la inteligencia, si es una adhesión verdadera, total, pues se vería en nuestras obras. Y ya ahí se ve si una persona realmente cree, ¿verdad? Bueno, hay personas que creen, pero no creen suficientemente. Pero una persona que cree en Dios, que cree en sus leyes, pues va a hacer bien primero sus deberes cotidianos, sus deberes en familia, sus deberes personales, sus deberes. Ahí se va a ver que realmente ama a Dios. Y eso genera sufrimiento. Ya el hecho de hacer esfuerzos para hacer bien nuestro deber, eso cuesta esfuerzo, cuesta sacrificio, a veces es penoso, ¿verdad?, hacer nuestro deber. No es fácil, pero ciertamente nuestra conciencia nos dice hay que hacerlo, debo hacerlo, y entonces lo hacemos, aunque nos cueste, pero si comenzamos a transigir y a hacer de esa manera de vivir, transigir siempre, entonces nos volvemos poco a poco liberales, porque estamos diciendo yo pienso esto y yo actúo de otra manera. Y por eso se dice que los buenos católicos son intransigentes. ¿Qué quiere decir intransigente? Que no quiere transigir. Y una persona que transige es pues una persona transigente. Vivimos en una sociedad de la transigencia. Cada vez se transige en todo, en la honradez, en la veracidad, en la vida familiar, en la vida sexual. Cada día se transige más en la moralidad. Si uno ve cada día, antes con trabajo la gente se divorciaba, en México no había prácticamente divorcios, ya comenzó a transigirse sobre la cuestión del matrimonio y ya se aceptó el divorcio. Antes ni siquiera se imaginaba la posibilidad de que dos personas del mismo sexo se pudieran casar, y hoy ya también se transigió en eso.
Ya se está hablando de personas que se casan con animales, ya hay casos, ya se transigió más allá, porque cuando uno pierde el sentido de la intransigencia, ya no hay barreras, eso es una cuestión de tiempo. Entonces va a pasar cosas más horribles. Si Dios permite que este mundo siga así, veremos cosas mucho más horribles en el futuro. Hay que prepararse para eso. Pero no es haciendo pactos con nuestros enemigos o con nuestras malas costumbres, o de alguna manera que sea una manera de tener esa mentalidad de transigir, hacer excepciones. Sí, hoy voy a llegar retrasado. Sí, no es tan grave, pero sí, ya me acostumbré a llegar retrasado siempre a misa. Es una manera de transigir. Falta de interés en nuestra vida. Y así podemos en muchas cuestiones prácticas de nuestra vida hacer transigir en nuestros deberes, no hacerlos bien como deben ser hechos. Dios eso es exigente. Hay que leer su vida, por ejemplo, hasta en cosas, hasta en detalles, ¿verdad? La gente hoy desperdicia mucho las cosas que Dios nos da, y la gente del mundo considera a una persona que cuida lo que Dios le da, la considera como una persona avara, como una persona exagerada, una persona molesta. Y no, nuestro Señor, hasta cuando Él multiplicó los panes, dijo: recojan los pedazos que quedaron para que no se desperdicien. Está en el Evangelio. Nuestro Señor no era una persona desperdiciada. Tenía orden. Cuando encontraron, nuestro Señor resucitó, estaba en la tumba y resucitó. Llegaron los apóstoles a ver la tumba. Nuestro Señor dejó el velo con que estaba envuelto doblado, no lo dejó ahí tirado, porque Dios ama el orden. Y hoy la mentalidad de la gente, que las personas ordenadas son personas que nomás están molestando a los demás, que son personas... No, el orden es algo que Dios quiere, es algo bueno. Y en nuestra vida debemos ser ordenados. Forma parte de la vida cristiana el orden, no ser desperdiciados, etcétera. Entonces hay una falsa mentalidad que quiere hacernos creer que una persona que cuida las cosas que Dios le dio, porque Dios no nos dio las cosas para tirarlas, que es una persona muy fijada en cosas, en detalles, es una persona mezquina. No, mezquino es alguien que desprecia lo importante por lo pequeño. Pero alguien que cuida todas las cosas bien, como Dios se las dio, no es una persona mezquina, es una persona cuidadosa. Y mucha gente que vive en la pobreza es la gente que desperdicia más. ¿Por qué viven en la pobreza? Porque desperdician, no cuidan los bienes que Dios les da. Hasta en esas cositas, en los detalles se ve esa intransigencia que debemos tener en nuestra vida. O sea, a nivel de los principios, pero también a nivel de los actos. Y en los actos es donde se ve plenamente que sí creemos en algo, ¿verdad? Que tenemos... Dios es orden. Vean con qué perfección hizo las plantas, los animales, y cómo funcionan como un reloj. O sea, los médicos mismos se quedan admirados del orden, la perfección que hay en el cuerpo humano. Dios nos hizo bien, no nos hizo mal, no nos hizo más o menos bien, nos hizo bien, perfectamente bien. Entonces, ¿cómo es posible que un cristiano que cree en Dios, que ama a Dios, que admira a Dios y se supone que lo imita, que no trate de vivir una vida correcta, ordenada en todas sus acciones? El primer orden es estar sometido a Dios. Si nuestra vida está sometida a Dios, estamos ordenados a Dios. Y el verdadero orden consiste en ordenar en todas las cosas de nuestra vida, todo lo que hacemos, ordenarlo a Dios, a su voluntad, a su ley, ordenarlo al cielo. Y esa es la perfección cristiana. Entonces, las sociedades cristianas se han degradado, se han degenerado,
porque se ha perdido ese sentido de la intransigencia en las cosas, tener ese sentido de lo absoluto, porque hoy todo es, muchas personas, si uno les dice esto es así, ellos dicen, pero esta persona es una persona molesta, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué me lo dice de esa manera? Les molesta que haya personas que aman las cosas absolutas. Entonces todo es esa mentalidad relativista. Y pues lo más dramático, repito, es que esa mentalidad haya entrado en la iglesia, en los hombres de iglesia que antes representaban justamente los valores absolutos y que ya ellos mismos no los respetan. Que la iglesia se ha vuelto una especie de un molino de viento, ¿verdad? Todo pasa por ahí, todo sale por ahí, todos van incluso a las otras sectas religiosas, las invitan aquí, como fue aquí en la Catedral de México, que invitaron una vez a todas las sectas y a cada una le prestaron un altar para que hiciera su culto. Es algo escandaloso, horrible, es una profanación de un lugar santo. Y pues la iglesia está oscurecida, y yo digo que en gran parte por esa mentalidad de excepción, hacer excepción a la regla, hacer excepción a la verdad, hacer excepción a los preceptos de Dios, y de excepción en excepción todo se degrada, todo se echa a perder, y si uno sigue así no queda nada. Entonces esa mentalidad liberal, es decir, cada quien hace como quiere, como quiera pensar, como quiera vivir, eso ha ido destruyendo la iglesia. La iglesia, el aspecto exterior de la iglesia está ahorita muy dañado, y el prestigio mismo de la iglesia, el prestigio de los sacerdotes, ya la gente ya no ve en el sacerdote una persona íntegra, ya no le tienen confianza, ya los sacerdotes no dan el ejemplo, no tienen doctrina, uno dice esto y otro dice aquello, respecto a un mismo caso moral, cada sacerdote tiene su teoría. ¿Cómo es eso? Antes todos estábamos alineados con la doctrina de la iglesia, la doctrina de los papas, y eso pues se pierde. Entonces la iglesia está como oscurecida por esta crisis tremenda, hace que muchas almas se pierdan y que vayan al infierno, porque ya la iglesia está neutralizada. Pero no es tanto la iglesia, es más bien el aspecto humano de la iglesia, porque la iglesia como tal no puede ser, ella es santa, es una santa, católica y apostólica. Entonces más bien es a nivel de los miembros de la iglesia que hay una especie de crisis, porque la iglesia como tal no puede tener crisis porque es santa. Entonces esa iglesia subsiste, está presente en algunas almas o en pocas almas o en cierta medida, a veces en algunos. Es un misterio, ¿verdad? Pero la iglesia sigue siendo ella misma, pero ya no está está como escondida, ¿verdad? Y entonces vamos a pensar en esto, a tratar de pensar en la verdadera iglesia, no en las falsas opciones que hoy se nos dan por los hombres de iglesia. Y esa iglesia que ha surgido, esa nueva iglesia que ha surgido con el Concilio Vaticano II, que es una nueva iglesia. Entonces hay como dos entidades que están como mezcladas, es algo misterioso, pero la nueva iglesia del Concilio Vaticano II no es la iglesia católica. Aunque ellos estén ocupando los puestos de la iglesia católica, los cargos de la iglesia católica, los estén usurpando, pero no toda esa nueva predicación del Concilio Vaticano II no es la doctrina de la iglesia. Así que nosotros estamos obligados de buscar
en los libros, buscar con los sacerdotes que todavía tienen la fe como debe ser, y buscar la verdadera religión, que es una sola, y no hay otras que sean verdaderas más que una. Así que vamos a reflexionar en eso y tratar de hacer que nuestra vida sea coherente con nuestros pensamientos, con nuestras convicciones. Ciertamente hay una fragilidad humana que todos tenemos, que a veces casi sin querer hacemos algún pecado o alguna debilidad, pero no lo hacemos de una manera viciosa, es decir, no está calculado, no está dicho, no está teorizado como diciendo esa manera de vivir es correcta. No, podemos cometer un error y decir, pues me equivoqué, Dios me perdona, me cometí un pecado, pero siempre desaprobamos profundamente eso. Los pecadores antes del concilio decían, yo soy un gran pecador. Bueno, lo reconocían. Hoy hay gente que hace el mal y dice, no, lo que estoy haciendo está bien, o sea, no tengo ningún problema de conciencia. O sea, han justificado algo que es negativo, una actitud que es negativa, y ya no tienen problemas de conciencia como tenía un pecador como antes, ¿verdad? Hoy ya es una mentalidad, o sea, yo hago algo malo y estoy plenamente tranquilo, yo digo, no hice nada malo, yo estoy bien, yo voy a seguir, no tienen por qué reprocharme esto. Entonces esa mentalidad completamente liberal, que hay que detestarla porque ha hecho mucho daño, y esa mentalidad entró desgraciadamente también en la Fraternidad San Pío X, que fue fundada por Monseñor Lefebvre justamente para luchar contra todas esas cosas. Él nos dio todos los elementos, él escribió libros, él nos dio muchos estudios a los sacerdotes y siempre explicándonos todas esas verdades. ¿Cómo es posible que ahora la fraternidad esté entrando en ese juego, en esa vía absurda, esa vía liberal? Es algo que no lo puedo comprender, no lo puedo concebir, pero es así. Están flaqueando primero en la práctica y después en los principios, ¿verdad? Porque a veces las malas ideas las aceptamos también porque comenzamos por la vía práctica a hacer excepciones y terminamos creyendo como vivimos. Así que pidámosle a Dios que nos libere de eso, y especialmente a Nuestra Señora en este mes de agosto, que celebramos la fiesta de Nuestra Señora de los Corazón Inmaculado. 22 de agosto hay que preparar ese 22 de agosto con una novena, porque estamos en el aniversario de las apariciones de Fátima este año. Entonces no olvidemos de pedirle a la Santísima Virgen, a quien Dios nos ha dado como modelo, su corazón inmaculado. ¿Por qué su corazón inmaculado? Porque ese corazón nunca transigió en lo que es la verdad, en lo que es el pecado, en lo que es el bien, etcétera. Nunca transigió, inmaculado, quiere decir que fue concebido sin pecado y nunca pecó. Nosotros no podemos decir que fuimos concebidos sin pecado, necesitamos el bautismo, ¿verdad?, para que el pecado nos fuera quitado, pero la Virgen nunca transigió. Y es la persona más amable que pueda uno concebir, la Santísima Virgen. Bueno, una persona que es intransigente, no es forzosamente una persona que genera rechazo, ¿no? La Virgen María es la persona, la criatura después de la humanidad de Cristo, que es la más amable, pero la más intransigente cuando se refiere a la verdad de Dios y al honor de su Hijo. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.